Muy buenas noches, tardes para todas y todos. Un saludo muy especial desde acá, desde la Universidad de La Salle, por supuesto, desde nuestras casas, nuestros hogares, lugar donde quisiéramos todos darles un abrazo y acogida. Un saludo muy especial a la doctora Elizabeth, al doctor Luis Eduardo, a la doctora Nancy Consuelo y al doctor Fernando Chaparro, que nos acompañan el día de hoy a nuestro panel Desafíos de la Educación Superior en medio de la pandemia. Para todas y todos, igualmente un saludo muy especial para nuestros colegas, maestros y amigos de la Facultad de Ciencias de la Educación. También un saludo muy especial, igualmente para nuestros profesores del doctorado en Educación y Sociedad. Hoy estamos invitados e invitadas a participar de este panel Desafíos de la Educación Superior en medio de la pandemia. Nuestros invitados disertarán a propósito de tres grandes temas, centrado, ubicado en una gran pregunta sobre los desafíos de la educación superior, y van a trabajar todo el tema de la formación, la evaluación, todo el tema del aseguramiento de la calidad. Así que será una muy buena tarde. Quisiera decirles que nuestro objetivo fundamental es abrir un espacio académico para compartir estas ideas en torno a los desafíos de la educación superior en el contexto de la pandemia, a partir de los componentes que ya le decía: formación, evaluación y aseguramiento de la calidad. Quien les habla, Carlos Valerio de Chavarría Grajales, actual director del doctorado en Educación y Sociedad. Quienes nos acompaña la doctora Elizabeth Bernal. Ella es coordinadora académica de la Asociación Colombiana de las Universidades ASCUN, docente e integrante del programa interdisciplinario en políticas educativas de la Universidad Nacional de Colombia. Es psicóloga de la Pontificia Universidad Javeriana, antropóloga y magíster en antropología de la Universidad Nacional de Colombia. También nos acompaña el doctor Luis Eduardo Peláez Valencia, coordinador de la sala del programa Técnicos y Tecnológicos de CONACES Colombia, evaluador y par en proyectos de acreditación de alta calidad nacional e internacional en programas de educación superior. Asimismo, es asesor y consultor en procesos asociados a la planeación, investigación, docencia y aseguramiento de la calidad de la educación superior en instituciones de educación superior. Es investigador asociado en Ingeniería de Software, TIC y Educación Superior. Es ingeniero de sistemas, especialista en propiedad intelectual, magíster en Ingeniería, Software, máster en Ingeniería y Software, Gestión y Desarrollo de Proyectos de Software y doctor en Proyectos Áreas TIC. También nos acompaña la doctora Nancy Consuelo Cañón. Es actualmente la directora de la sede de Mosquera de la Universidad de La Salle, profesional en el área de la administración de empresas y magistra en estudios latinoamericanos de la Pontificia Universidad Javeriana. Se ha desempeñado laboralmente en entidades del Estado relacionadas con el servicio público de la educación superior como IPEX, ICETES, Ministerio de Educación Nacional, Fondo de Desarrollo de la Educación Superior, Universidad Nacional de Colombia, Consejo Nacional de Acreditación, Instituto Nacional para Sordos, Instituto Caro y Cuervo, Universidad Católica de Colombia y Universidad de La Salle. También nos acompaña el doctor Fernando Chaparro, director Centro de Innovación, Emprendimiento y Gestión del Conocimiento, Fundación Universitaria del Área Andina, profesor de la Universidad de las Andes entre 1976 y 1980, subdirector científico de Colciencias de 1976 a 1981. Y en ese momento la oficina estaba a cargo de la evaluación y aprobación de los proyectos de investigación financiados por la entidad. También fue coordinador del equipo colombiano del Proyecto Internacional de Investigación sobre Mecanismos e Instrumentos de Política, CTI, el cual se desarrolló los primeros estudios comparativos a nivel internacional en este campo entre 1976 y 1978. Director para América Latina y el Caribe del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, CIIDIDRC de Canadá, y director general de la Corporación Colombiana de Investigaciones Agropecuarias, Corpoica. Muy bien, estos son nuestros panelistas del día de hoy y quienes nos acompañan para disertar en torno a los desafíos de la educación superior en tiempos de pandemia. La metodología es sencilla
Cada uno de nuestros panelistas tiene 10 minutos para disertar sobre las preguntas previas que se le envió en torno a formación, evaluación y aseguramiento de la calidad. La pregunta articuladora son los desafíos de la educación superior en tiempos de pandemia. Cada uno de ellos entonces tendrá 10 minutos. Terminado las disertaciones de nuestros 4 panelistas, se abre la sesión para hacer preguntas. Mientras que los panelistas van haciendo sus disertaciones, todos los que nos acompañan pueden ir haciendo las preguntas, que hay otras personas del equipo, tanto del doctorado como de la facultad, que están recogiendo las preguntas. Así que les damos una muy bienvenida a nuestros panelistas. Doctora Elizabeth, bienvenida. Doctor Luis Eduardo, bienvenido. Doctora Nancy, bienvenida. Gracias, y doctor Fernando Chaparro, bienvenido. Tiene entonces la palabra la doctora Elizabeth Bernard. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación. Me da mucho gusto participar en estos espacios de reflexión que debemos generar en este momento, en un momento tan complejo. Recuerdo que hace unos 8 años estábamos en la Universidad Nacional en el proceso de planeación y preguntábamos allí la gente qué pensaba del futuro, si pensaba que era un destino asignado y que hiciéramos lo que hiciéramos íbamos a volver, o si pensaban que el destino lo hace cada quien con sus acciones, o si hay realmente una gran incertidumbre y lo que debemos es prepararnos siempre para la incertidumbre. Y en ese momento la mayoría de las respuestas decía que cada uno se teje su futuro. Yo creo que en este momento, si volviera a preguntar, seguramente muchos dirían, o tendríamos muchas más respuestas de que debemos es prepararnos para la incertidumbre. Entonces, en esa línea quisiera abordar este reto que nos han planteado de intentar en 10 minutos dar un panorama muy general de estos grandes desafíos que está enfrentando actualmente la universidad y la educación superior en general. Bueno, uno puede ver los desafíos en relación con las tres funciones misionales, formación, investigación, extensión. Las tres están viendo fuertemente influenciadas por el tema de la sostenibilidad financiera y en general la sostenibilidad de la definición misma y de cómo se venía trabajando en la universidad. Y también todas las afectaciones y los avisos que nos están dando en relación de política pública. Sin embargo, me voy a concentrar, tal como nos fue remitida la invitación, en los temas de formación, evaluación y calidad. Entonces, en formación, ¿cuáles son los fuertes desafíos que ahora se avecinan? Uno, por supuesto, es lo que ya todos vivimos y es que esta perspectiva que se tenía de que iba a llegar la virtualidad mucho más fuerte, que las universidades debían estar preparadas, que debíamos seguir incentivando, que debíamos reflexionar sobre cómo íbamos a garantizar la calidad, pues nos llegó y nos llegó de manera violenta, si se quiere. Esto nos abre algunas oportunidades. Algunas, por ejemplo, tienen que ver con los docentes. Teníamos docentes muy reticentes a generar cualquier tipo de actividad virtual y en esta contingencia se vieron enfrentados, tuvieron que acceder a estas herramientas y eso hace que algunos incluso le pierdan un poco algunas de las prevenciones que tenían iniciales y encuentren allí oportunidades. Sin embargo, el gran desafío es el acompañamiento a los docentes para que puedan hacer los cambios que se requieren. Sobre todo porque algo que venimos y que ya todos creo que nos hemos dado cuenta, y es que esto no es un momento al que luego podamos decir vamos a volver a la normalidad completamente. No sabemos cuándo volvamos a la normalidad, la definición de normalidad va a cambiar. Entonces lo que tenemos que hacer es seguirnos preparando, saber cómo vamos a seguir enfrentando el COVID, pero también, ya muchos lo habían advertido, escenarios como estos se van a vivir en el futuro. Entonces, ¿cómo nos preparamos para seguir enfrentando este tipo de elementos? Personalmente viví como docente este tránsito. Cuando me di cuenta que no tenía todas las herramientas tecnológicas, me fui corriendo a buscar capacitación en herramientas tecnológicas y tuve la fortuna de encontrarme con un centro de capacitación muy fuerte y lo que me dijeron es, no profesora, un momento, antes de
querer ser muy hábil en herramientas tecnológicas, déjeme mirar su programa. Miramos los programas, miramos uno a uno cuáles eran los objetivos, qué era lo que yo quería, y se dieron cuenta que a pesar de que yo pensaba que era un programa diferente, que era poco tradicional, se dieron cuenta que seguía los preceptos que se busca cambiar. El programa estaba centrado en lo que yo quería ofrecer y no pensado en los estudiantes. Estaba pensando en las actividades que a mí me gustaría dar, la evaluación que yo necesitaba porque me lo exigía la institución y no tanto en cómo la evaluación estaba realmente siendo útil a los estudiantes. Entonces, me di cuenta que esta formación para los docentes no es un diplomado, no es una guía escrita que se envíe, es un acompañamiento muy cercano a revisar los programas, a revisar los prejuicios que se tienen. Entonces, este es un gran desafío y creo que esta época de pandemia nos lo hizo mucho más evidente. El segundo gran desafío, por supuesto, fue por la pregunta de aquellos estudiantes a los que no les llegaba Internet y que no tenían equipos. En este momento es urgente porque no pueden volver al campus de manera presencial, pero esto abre una pregunta que realmente es histórica y sigue abierta. Realmente la universidad, ¿qué tanto tiene en cuenta las desigualdades sociales al momento de ofrecer su formación? ¿Qué tanto antes pensábamos, qué pasa si yo envío un trabajo y si el estudiante no lo puede hacer, si no tiene las condiciones para hacerlo? En este momento les estamos preguntando a los estudiantes, por ejemplo, en mi caso, ¿usted tiene que cuidar a alguien en su casa? ¿Disminuyeron los ingresos de su familia? Eso eran preguntas que no les hacíamos antes y que también los afectaban. Entonces, lo segundo que se viene, el gran desafío, es tener mucha mejor información de los estudiantes y ser mucho más sensibles a responder a las inequidades y a las desigualdades sociales del país. Tenemos, por supuesto, unos desafíos, algo que se nos viene que es mucho más directo, y es cómo vamos a manejar el retorno gradual a la presencialidad. Hay una urgencia que tenemos sobre las prácticas presenciales, pero también se abre la pregunta y la posibilidad de que estas prácticas, algunas, las que así se puedan ser mediadas por tecnologías. Y entonces aparecen en el panorama una cantidad de herramientas tecnológicas que muchos de nosotros no sabíamos que existían. Esto nos abre una oportunidad y es la oportunidad de pensar en aquellos estudiantes que podrían optar por no volver a la presencialidad y que podrían verse beneficiados si utilizamos herramientas tecnológicas y les evitamos cierta movilidad que en algunos casos es engorrosa. Pero también nos abre una dificultad y es que todas estas empresas que ofrecen las herramientas tecnológicas saben que ahora las necesitamos mucho más. Entonces necesitamos formarnos para tomar decisiones en las instituciones sobre qué herramientas tecnológicas, en cuáles debemos invertir, porque las mejores son muy costosas. Hay unas que son de acceso abierto que no son tan buenas. ¿Cuáles son esos elementos que debemos tener en cuenta para saber que es una inversión que vale la pena y que efectivamente necesitamos incluir? Entonces, todo el tema de las compras y de las tecnologías. La evaluación, definitivamente, se vino un reto que yo creo que nos ayuda muchísimo. En el caso de la universidad donde yo doy las clases, que es en la Universidad Nacional, lo que se decidió no fue aprobado o no aprobado, que fue lo que se ha decidido en otras instituciones, sino que se decidió dar una nota cuantitativa, pero privilegiar y fomentar mucho más las notas cualitativas, y aquellos estudiantes que pierdan la clase, la asignatura, no les va a parecer como perdida, sino que les va a parecer como pendiente para el siguiente semestre. Eso en principio es una cosa muy procedimental, pero como docente me retó a pensar, bueno, es que ya no es el que estudiante pase o no pase, es lo que yo le voy a ofrecer al estudiante. Es como aseguro que él no pierda estos este mes que le queda, ya no son los 4 meses. ¿Qué puedo hacer yo para que los estudiantes que se esforzaron y que a pesar de que están en dificultades, siguieron con las clases, siguieron entregando, cómo hago que valga la pena? Y esto tiene que ver
sí o sí con todo lo que se ha discutido sobre resultados de aprendizaje. ¿Cuáles son estos resultados realmente que les estoy ofreciendo y cómo puedo yo tener la seguridad o por lo menos una pista de que se llevaron lo que yo quería? Y finalmente cierro con un desafío que me parece que es bien grande. Ustedes lo saben, los medios de comunicación lo han replicado, que se estima una deserción muy alta para el próximo semestre y también la disminución de personas que quieran ingresar a educación superior. Yo creo que esto está acompañado de un tema que desafortunadamente los medios de comunicación de pronto le han ayudado, y es que se ha generado una duda de confianza sobre la universidad y sobre la educación superior. Se ha generado una duda en la sociedad de por qué es importante cursar educación superior. Y en algunos casos lo plantean en términos económicos, y eso me parece a mí que es un desafío gigante que tenemos todos los que estamos en el sector, y es que debemos ayudar a que la sociedad recupere la confianza en la educación superior. Y que en esa recuperación de la confianza creo que en parte tenemos que actuar con la opinión pública, pero también creo que debemos mandar un mensaje y es decirles a los estudiantes y a las familias que la decisión no es estar o no estar, que lo ideal es estar y que debemos pensar entre todos maneras flexibles para que no abandonen el sistema y para que no abandonen educación superior, que si no pueden seguirla tomando de manera completa como lo estaban haciendo antes, bien, pero que la decisión no sea salir del sistema, porque no se trata de un producto, no se trata de una mercancía, se trata de cómo se pueden llegar a aumentar las brechas sociales cuando tenemos un grupo de población que decide salir de los procesos de educación superior. Eso diría yo por ahora de manera muy rápida y general. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth, por sus aportes, por haber tomado los 10 minutos. Le damos entonces la palabra al doctor Luis Eduardo. Doctor Luis Eduardo, son las 6:33, tiene 10 minutos, por favor. Muchas gracias. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, pues es muy difícil porque Elizabeth fue muy juiciosa con el tiempo y yo, aunque escribí las ideas que quiero combatir, espero sea así de vicioso y que efectivamente lleguen con el gran propósito de este evento, que es la formación y la calidad en tiempos de esta pandemia. Quiero agradecer pues, al doctor Valerio, a la doctora Nancy por invitarme y por permitirme compartir este panel con la doctora Elizabeth y con el doctor Chaparro, que precisamente lo quiero iniciar con algo con lo que participó el doctor Luis Fernando Chaparro hace muchos años, por el orgullo que me genera compartir este escenario con él, y está relacionado con que me encontré hace 3 años con el padre Carlos Eduardo Vasco en un evento en el que tuvimos la oportunidad de compartir alrededor de la educación superior. Y en medio en el descanso de ese evento le hice una propuesta y le dije, padre, ¿qué tal si hacemos un análisis de los puntos de encuentro y las diferencias que hay entre la proclama por un país al alcance de los niños, que está contenido en el informe de la misión de sabios, al filo de la oportunidad, y el acuerdo por lo superior 2034? ¿Qué tal si revisamos qué de educación y después de educación superior se contenía allí, qué se contiene ahora, y empezamos a revisar cuáles son las diferencias de los desafíos que teníamos en 1996, los que teníamos en el 2014 y los que tenemos ahora por estos años? Bueno, él me dijo que sí, pero sus múltiples ocupaciones no le permitieron que hiciéramos esto. Sin embargo, al año siguiente me lo volví a encontrar, pero lo que sí se acordó fue de preguntarme cómo iba la tarea. Y yo le dije, ahí va, pero realmente no iba a la tarea. Ahí está pintado, se había hecho un trabajo. Perdón. Que ahí está pintado, Carlos Eduardo. Sí, entonces no iba a la tarea, pero realmente sí iba. Lo que pasa es que yo trataba como que una persona como él, un experto en educación, una persona tan importante para la educación del país, me ayudara a hacer una revisión de eso, pero no lo logré. Esa tarea realmente la hice, empecé a sacar los elementos, los hitos de educación que habían en la recomendación de la Comisión de Sabios hace algunos años, después en el acuerdo por lo superior, y encontré algunas cosas, relacioné variables, pero al final pues eso sigue estando en versión borrador, sigue necesitando el concurso de mucha gente, pero les quiero compartir es que a partir de esa revisión llegué a una primera conclusión con esta primera idea que les quiero dejar, y es que no es esta pandemia la que nos trae los desafíos y los retos, es la misma educación la que siempre ha traído desafíos y retos, y los mismos que estamos enfrentando ahora.
es decir, estemos pasando por esta emergencia sanitaria o no, la educación sigue teniendo los mismos retos. Lo que pasa es que ahora ya a las instituciones se les generó mucho estrés y se les mandaron unas medidas desesperadas para que se siguiera moviendo tan rápido como lo hacía antes, con las dificultades y las limitaciones de ahora. Pero esa es mi primera idea. No es la pandemia la que nos genera grandes desafíos y retos, es la misma educación y son las mismas instituciones. Está próximo a lanzarse una serie en Chile, ahora el 27 de mayo, que se llama La muerte de las universidades. Y ellos parten de una serie de hipótesis y cosas que han trabajado, que han estudiado, criticando a las universidades como unas fábricas de empleados y como unas fábricas de papers que nadie lee. A los que están muy interesados en este tema de la educación y de si efectivamente muchas instituciones de educación superior van a cerrar o van a morir ahora, los invito a que revisen esa serie, porque se especula mucho sobre que esta pandemia va a dejar muchas instituciones muertas que se van para el cementerio. Yo dudo, yo creo que esto va a ser una oportunidad muy grande para que las instituciones de educación superior salgan mucho más fortalecidas. Entonces, la primera idea es esa. La segunda es que en la educación es muy importante saber qué es protagónico, qué tiene un papel secundario y qué se vuelve antagónico, que no ayuda a que se desarrolle adecuadamente la educación. Esto es porque muchas instituciones, muchos programas consideran los instrumentos como los protagónicos y en mi opinión eso es lo que empieza a generar problemas. No quiero abordar pues, la tecnología en el estricto sentido de la aplicación del conocimiento, sino la manera como se manifiesta a través de instrumentos que utilizamos en la educación. Y es cuando estos instrumentos se vuelven los orientadores, o sea, el vademecum, el va conmigo, el que da los lineamientos, es porque considero que en educación estaríamos delegando la responsabilidad a algo que no piensa, algo que no tendría más sentido que ser eso, un mero instrumento. Lo que les quiero contar acá es que cuando nosotros hacíamos educación en el aula, ayudándonos con un Betamax, bueno, los jóvenes se van a reír de ese ejemplo del Betamax y del VHS y del reproductor de video, porque seguramente ni les tocó siendo estudiantes, pero cuando los profes tenían que discutir el Betamax o el VHS, nunca se escuchó hablar de una educación soportada en el Betamax o en el VHS, o educación con reproductores de video. Entonces, ahora cuando hablamos nosotros de la necesidad de la educación soportada en las tecnologías o la tecnología de información y comunicación, es donde yo pienso que le estamos dando un papel protagónico a lo que no se debe. Inclusive en tiempos de pandemia, cuando la tecnología sigue jugando un papel muy importante, sigue siendo un instrumento, porque la educación sigue teniendo sus horizontes, sus elementos curriculares, pedagógicos, didácticos, y no es la tecnología la que le va a mover esas cosas, hay que comprenderlo de esa manera. Entonces, en esa segunda idea, quiero dejar como recomendación que las instituciones y los programas no se muevan de manera desbocada, en forma de medidas desesperadas, a que todo va a seguir estando soportado por la tecnología. No, ella es una variable, pero la educación sigue teniendo su identidad, su propia personalidad. La tercera idea es que es muy importante reconocer que hay muchas cosas en la educación que se extrañan cuando se carecen de ellas. Por ejemplo, la educación presencial, en muchos casos seguramente los estudiantes extrañarán por qué un profesor no, en lugar de ponerse a leer un artículo, una ponencia en una clase, por qué no se les mandó al correo electrónico para que ellos la leyeran y llegaran con preguntas a la clase. Es decir, la presencialidad extrañando soporte tecnológico, virtualidad. Así como muchos en la virtualidad o en la formación a distancia extrañan un espacio con el profesor en el aula. Es decir, siempre van a haber cosas para extrañar. Y en ese sentido, es importante reconocer que unas instituciones venían siendo preparadas en unas metodologías y en unas modalidades, pero no quiere decir que estaban preparadas para la pandemia. Era otra cosa. Porque imagínense ustedes el momento en el que no fuera una pandemia, sino que por instrucción de los países desarrollados, a los países en vía de desarrollo se les quitara el acceso a Internet. ¿Qué podría pasar entonces en estos momentos con los programas virtuales o los programas que reciben educación soportada en las TIC? O que alguien hiciera un paro del sistema de transportes durante un mes o 2 meses, pues va a ocurrir lo mismo, la gente no va a poder llegar a los campus. Es decir, vuelvo a la idea original, no es la pandemia lo que nos está moviendo esto, sino que el mensaje que nos debe estar llegando a nosotros es
La educación tiene que seguir siendo tan fuerte, y si no lo es, si se tiene que fortalecer hasta el punto en que logre resolver todas esas cosas que se le van apareciendo como variables y que impactan en su calidad para que ella se siga desarrollando. Ahora los programas virtuales a distancia se consideraron más y mejor preparados que los presenciales para resolver esto. Pero porque esa era la variable era no poder ir a una aula de clase, pero van a haber otras variables y entonces el plan de acción de las universidades no puede ser resolverlo todo con tecnología, porque cuando le llegue el COVID-19, entonces las preguntas van a ser diferentes. La cuarta idea que les quiero desarrollar son 5 nomás, doctor Valerio, y no me le voy a llevar más de 10 minutos. Vamos la cuarta bien. idea está relacionada precisamente con la situación actual. Un desafío muy importante es encontrar las mejores formas. Miren, la pregunta que nos hacían es, ¿cuál es el desafío para los procesos de formación hoy, pero para que sigan siendo de calidad? Yo sigo en esa línea, siguen siendo los mismos. Formar personas que logren ser excelentes y reconocidas en su desempeño. Nosotros estamos teniendo ahora en el nuevo marco normativo, que seguramente nos va a dar para hablar ahora más adelante, conceptos ya de calidad, en qué consiste la calidad, la alta calidad, pero finalmente tenemos un presupuesto, y es que calidad es que estemos cumpliendo las expectativas de los estudiantes, de los futuros graduados, de la sociedad, de las regiones, de los países, y en consecuencia se estarían cumpliendo las expectativas de las instituciones. Con ese presupuesto, diríamos nosotros, ahora el gran desafío sigue siendo encontrar elementos para poder formar una persona de manera adecuada, pero formarlo como persona y formarlo como buen profesional. El gerente de empresas públicas de Medellín en algún momento nos dijo que ellos estaban contratando ingenieros por lo que sabían y los despedían por lo que eran. El desafío sigue siendo el mismo, y la pandemia no nos va a cambiar a nosotros eso. ¿Cómo formamos personas para que se desempeñen de manera adecuada, para que sean líderes, para que sean emprendedores? Entonces, ese sigue siendo el desafío hoy. Lo que pasa es que la pregunta ahora es, ¿y cómo lo hacemos cuando no se puede ir a acercar a un aula, cuando no se puede ir a un campus? Pero la pregunta sigue siendo la misma, el desafío sigue siendo el mismo. No podemos, esto es para insistir en esto, nosotros no podemos hacer un plan de acción para que la educación sea de calidad y que el plan de acción esté hecho alrededor del COVID-19 o alrededor del COVID, de una emergencia sanitaria, no. Tenemos que controlar todas esas variables, y esas variables cómo hacen que mi plan de acción siga existiendo, porque ya nos dimos cuenta, a las universidades les quitan los edificios y siguen siendo universidades. Es claro eso. A las universidades les quitan los instrumentos y siguen siendo universidades. A las instituciones de educación superior les alejan un poquito los estudiantes y los están acercando más a sus intereses de seguirse formando, de seguirse educando. Entonces el plan tiene que ir alrededor de controlar muchas variables sin que eso que está ocurriendo ahora sea lo medular o la estructura. Y la quinta la quiero relacionar precisamente con el segundo tema que nos planteaban. Permítanme, yo les leo un poco para el minutico que me le va a tomar al doctor Valerio y que no llame la atención por eso. La educación es un dispositivo muy fuerte para la adaptación y la supervivencia humana. Hoy, cuando una pandemia nos muestra lo frágiles que somos como especie, la educación debería estarse preguntando por el impacto que tiene en estos momentos sobre las cosas que son realmente importantes de enseñar y aprender. Es así como desde este escenario es donde los programas académicos y los procesos formativos deberán ajustarse a las nuevas realidades de un mundo que nos exige ser mejores personas, mejores individuos, para que en lugar de enseñar podamos aprender con el otro, ser cuidadosos con el medio ambiente, ser solidarios por el otro y ser responsables con lo que estamos creando nosotros, con lo que estamos haciendo. Es así que la calidad en la educación deberá estar sujeta no solo a unos estándares en cumplimiento de unas condiciones de calidad, sino a una ética del cuidado. Y permítanme terminar con un mensaje claro que ha entregado Francisco el Papa, es que nosotros deberíamos preocuparnos ahora, no en la pandemia, sino antes de ella y siempre, por los siglos de los siglos, por dejar un sitio mejor del que encontramos. Y ahora a la pregunta no le pusieron esta variable a nosotros. Mire, ¿cómo van a dejar ustedes un sitio mejor, una universidad mejor, una casa mejor, un aula mejor, un laboratorio mejor, sabiendo que esas cosas le podrían pasar a las siguientes generaciones? ¿Qué es lo que van a hacer ustedes para que eso quede mejor? Pero en ese sentido, las otras participaciones eran alrededor del aseguramiento de la calidad. No alcanzo a hacerlas porque el tiempo se me acabó, pero yo espero que las preguntas de los participantes puedan girar en torno a eso, y que precisamente ese es mi rol en el sistema de aseguramiento de la calidad en Colombia, y yo pueda aportar algo de eso. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis Eduardo. Por supuesto que sí. Dentro de las preguntas ya hay algunas que están direccionadas a los asuntos de la calidad, de los criterios, de las reconfiguraciones. Le damos entonces la palabra a la doctora Nancy. Tienes 10 minutos, son las y 46. No, listo, aquí estoy colocando mi cronómetro para no pasarme y cumplir como mis antecesores. Muchas gracias. Quisiera iniciar diciendo una frase, quisiera iniciar con una frase que Elizabeth dentro de su intervención mencionó y dijo, muchos lo habían advertido, y que también el doctor Peláez nos dijo, quizás los desafíos siguen siendo los mismos. Y quiero comentarle al doctor Peláez y al doctor Chaparro que justamente mi investigación en el doctorado está en ese tema, en qué ha pasado con aquellos trabajos tan juiciosos que se hicieron en el 2012, que terminaron el acuerdo por superior en el 2014. ¿Qué ha pasado con aquellos diagnósticos en que diferentes organismos nacionales e internacionales nos han dicho, ojo que si ustedes no hacen cambios en sus estructuras de educación superior, en sus sistemas de aseguramiento de la calidad, en sus sistemas de educación superior no los hacen, no van a estar nunca a la altura de los movimientos y de todos los cambios en la globalización, en la internacionalización de la educación? He tomado como referentes entonces el documento del Acuerdo por lo Superior, la OCDE, el DNP en su momento también, este último Pacto por la Equidad, pero también he revisado el Banco Mundial y aquellos que desde el 2012, 2014, 2016, incluso la OCDE que en el 2016 nos dijo que para entrar, cómo estaba nuestra educación superior, y he encontrado que tenemos muchos desafíos y quisiera iniciar con aseguramiento para terminar con uno de los fundamentales que está relacionado con el aprendizaje o la formación. De los primeros desafíos que se encontraron han sido los de los estándares de los sistemas de aseguramiento de la calidad, y ahí hemos encontrado que muchos nos han dicho que debemos garantizar recursos humanos, tecnológicos, financieros suficientes, que nuestro sistema es un sistema que todavía tiene deficiencias en la medición, en los sistemas de información, y que nos hemos desviado y en realidad no hemos visto lo que debemos ver, y es garantizar la educación para toda la vida, la permanencia, la graduación de los estudiantes, mecanismos de financiación, resultados que efectivamente, como lo decía el doctor Peláez, no solamente estemos enviando al mundo egresados para el mundo laboral, sino seres humanos, y que también mejoremos esos mecanismos de movilidad entre los niveles de educación. Ahí encontramos hoy que el desafío, digamos, por lo menos desde la política y desde los términos normativos, pues ya tenemos un decreto que para mí ha aportado en 5 avances, por lo menos, y en esos 5 avances es por lo menos haber establecido que ya tenemos un concepto de calidad, ya tenemos un concepto de lo que para nuestro país es un sistema de aseguramiento de la calidad, sigue siendo un sistema de rendición de cuentas, no un sistema de mejoramiento, ni un sistema de autorregulación. Es un sistema que además por lo menos ya sabemos quiénes son los actores, y bueno, dice que debemos centrarnos principalmente en los resultados de aprendizaje que mencionaba Elizabeth y el doctor Peláez, pero en la formación para toda la vida. Y hoy vemos cómo en medio de la pandemia estos desafíos siguen vigentes. Todavía necesitamos seguir trabajando en que el sistema sea un sistema que esté revisando cuáles son las necesidades realmente de capacitación y de formación y hacia dónde debemos ir. En términos de investigación, siempre nos han dicho que nosotros debemos buscar comunidades virtuales donde se reflexione, donde se evidencie cuáles son los saberes, el ser, el aprender, el conocer, el hacer, el sentir. Incluso nos han propuesto estos órganos y las reflexiones de los mismos colombianos que quisiéramos tener unos centros e institutos de investigación que sean de Colombia y que en ellos participe el sector productivo, el sector empresarial, que esté apuntando a las necesidades de las regiones. Esto todavía sigue siendo un desafío vigente, un desafío que en medio de la pandemia nos está diciendo es necesario
gastar o invertir recursos en trasladarnos, o es necesario pensar claramente de pronto en acuerdos nacionales como la Misión de Sabios entregó y algunos focos con 8 focos temáticos donde nos dijo deberíamos pensar en un país en ese sentido. Hay unos desafíos estructurales y creo que de esos el más importante es la regionalización. Y la regionalización porque definitivamente descentralizar la educación, que hoy está centralizada en 6 ciudades capitales, nos está diciendo es, debemos no solamente trasladar la oferta de educación superior a las regiones, no es solamente eso, es apoyar la generación de capacidades instaladas en las regiones. Es la necesidad de revisar cuál es el sistema de regionalización en el que la educación superior debe centrarse. Debe haber pertinencia regional, corresponsabilidad local, y aquí estamos en medio de la pandemia diciendo qué pasa, porque un estudiante, como decía Elizabeth, se puede conectar o no se puede conectar. Es necesario revisar alianzas entre las mismas instituciones de las regiones para que en realidad se generen programas pertinentes, programas que atiendan a las necesidades de las regiones, no solamente en términos de producción, sino también en términos educativos. Y ahora sí, para poder cumplir, voy a dejar la internacionalización de lado, pero para poder cumplir con el tiempo que el doctor Carlos Valerio nos ha establecido, nos decían desde el 2014 que debíamos asumir los retos del Internet, que debíamos utilizar recursos digitales, que debíamos revisar las modalidades tecnológicas disponibles para el autoaprendizaje y la enseñanza a distancia, que era necesario que pensáramos en aulas tecnológicas de aprendizaje interactivo, que pensáramos en las experiencias de los MOOC, que era necesario afianzar las tecnologías de la información y de las herramientas para desarrollar la formación, y que la educación presencial no podía desconocer que los estudiantes debían obtener competencias tecnológicas para interactuar con el conocimiento en un mundo globalizado a través de realidades virtuales. Y nos llegó la pandemia y las instituciones de educación superior tuvimos que revisar efectivamente qué pasaba. ¿Lo habíamos hecho? Si no lo habíamos hecho, ¿qué tanto habíamos avanzado? Y quiero finalizar con un texto que me pareció muy importante que en el mes de abril emitió UNESCO y ESAL y se llama COVID-19 y educación superior, de los efectos inmediatos al día después. Pues ese documento dice que qué va a pasar. Hace un recuento de algunas inquietudes que le presentaron a los países y comienza a decir, mire, temas como los que decía Elizabeth, vamos a tener problemas financieros, va a haber deserción y demás. Pero en temas de aprendizaje y se plantea qué va a pasar cuando lleguemos a la presencialidad. Ahí cómo vamos a vernos, y comienza a decir una cosa que me pareció fundamental. Si en este momento no repensamos el rediseño de los procesos de enseñanza-aprendizaje, sacando partidos de estas lecciones, del uso de la tecnología, pues en realidad en pro de la equidad y la inclusión, que era un tema que también tocaba Elizabeth, y es cómo logramos, y el doctor Peláez, cómo logramos continuar con la educación de calidad en medio de la equidad y de la inclusión. Y ellos nos dicen, definitivamente les voy a sugerir 6 temas. Y me parecieron que esos 6 temas hacían parte de las preguntas que nos hacía el doctor Peláez cuando nos decía, ¿y qué pasa si no hay internet? ¿Y qué pasa entonces con la educación? Entonces, ellos decían, primero, ¿por qué no reconocemos el potencial de los teléfonos celulares como herramientas de comunicación que sirven además para el acompañamiento y seguimiento socioemocional de los estudiantes? También nos dicen en el documento, promovamos la mejora de las condiciones. También lo decía Elizabeth, ¿qué pasa con los estudiantes? ¿Realmente estamos llegando a las regiones? ¿Tienen ellos la capacidad
de continuar con sus actividades educativas, aún más cuando quienes no tienen algunas posibilidades vienen con algunas deficiencias en sus competencias. Asimismo, pues el profesorado, pero también nos plantea otros temas, que es recuperar la radio, recuperar la televisión, hacer que esos elementos vuelvan a ser parte de la educación. Extender también pues grabaciones de clases presenciales que sean usadas posteriormente y revisar esa relación, que también es un desafío que se ha planteado desde el 2014 en esos documentos, y es qué pasa con la relación entre la educación formal y la formación para el trabajo y desarrollo humano, que hoy en el plan de desarrollo es un desafío con el Marco Nacional de Capacitación. Solamente concluyo y ya voy a acabar diciendo que pues nos acostumbramos a decir que cada crisis es una oportunidad, pero si en esta oportunidad y en esta crisis no hacemos una revisión pedagógica que favorezca la calidad y la equidad, pues vamos a volver a las instituciones de educación superior a 2014, como cuando comenzamos o cuando se hicieron aquellos estudios. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Nancy, por tomarse el tiempo adecuadamente. Doctor Fernando, tiene usted la palabra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Lo estamos escuchando perfectamente, claro y tendido, como dicen en nuestras tierras. Desafortunadamente creo que no me pueden ver porque no hubo un problema técnico que no pudimos solucionar, pero sí puedo participar a través de lo que es expresar ideas relacionadas con las preguntas que la Universidad de La Salle nos ha planteado. En primer lugar, quisiera comenzar por agradecer a la universidad haber tomado la iniciativa de crear este espacio de reflexión. Yo creo que este espacio de reflexión lo estamos necesitando y tenemos que continuar desarrollando espacios como este, porque el entorno está cambiando muy rápidamente y creo que ninguno de nosotros tiene todavía respuestas claras y contundentes sobre las nuevas características de ese entorno, y por lo tanto creo que todos vamos a tener que colectivamente construir la percepción que tenemos de lo que está pasando. Quisiera comenzar por hacer una reflexión general primero, antes de pasar a los 3 puntos que nos plantea la Universidad de La Salle. Obviamente la pandemia es muy importante. Obviamente la pandemia está teniendo un impacto demoledor, está generando posiblemente la peor crisis económica o recesión económica que hemos tenido en la historia de la humanidad que se pueda recordar. Se pensaba que antes era la de 1930 del siglo pasado, la Gran Depresión. Ahora se está, por economistas muy serios, están proyectando niveles muy preocupantes de recesión económica profunda. Cuando en Estados Unidos ya los niveles de desempleo llegan al 14% de la población económicamente activa, es grave. Y en Colombia podemos ir en esa dirección. Por lo tanto, hay que recordar una cosa, de que si bien la pandemia es muy importante, estamos moviéndonos en un entorno profundamente cambiante, porque hay 4 grandes aspectos que están desarrollando y que están cambiando nuestro mundo en profundidad. El primero de ellos es la 4ª revolución industrial. Ese es el más positivo. Las nuevas tecnologías que están surgiendo, inteligencia artificial, blockchain, biotecnología, etcétera, etcétera. Y el uso de esas nuevas tecnologías para fines de procesos de aprendizaje, especialmente facilitar el aprendizaje autónomo por parte de los estudiantes. Ese es un factor. Un segundo factor es de que estamos confrontando uno de los peores desafíos que la humanidad ha confrontado en su historia, que llevó a que en el 2015 toda la humanidad aprovechó una Asamblea General de Naciones Unidas del 2015 y aprobó los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. El tema es de fondo. El tema es muy de fondo. Ahí, en esos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, hay grandes desafíos que estamos confrontando. La pandemia los está agravando porque obviamente con una recesión económica que le está pegando no solamente a las grandes empresas, sino a la microempresa, a la economía informal, a la MIPYME, a los pequeños productores, le está pegando en forma muy grave. Estamos confrontando un panorama mucho más amplio, que es el que se describe claramente en ese desafío que tiene la dimensión social
inequidad social, la dimensión ambiental, la lucha contra el deterioro ambiental y la insostenibilidad de nuestras ciudades y de nuestro modelo de desarrollo mirando hacia el futuro, y la continuidad económica. El tercer gran proceso que estamos desarrollando es que creo que todos estamos conscientes de que el sistema de producción de nuestras sociedades está siendo fuertemente cuestionado y está adecuándose a nuevas orientaciones y nuevos valores. El Premio Nobel de Economía, Joseph Stiglitz, acaba de sacar un libro fascinante en enero de este mes, no tiene sino 3 meses, que se lo recomiendo a los que no lo hayan leído. Se llama Capitalismo Progresista, la respuesta a la era del malestar. ¿Qué quiere decir él por la era del malestar? ¿Qué pasó con Chile? Era el país de mostrar de la región y se vino abajo, donde el modelo de desarrollo neoliberal entra en una crisis profunda. Las marchas que vemos en Colombia, lo que está pasando en Bolivia, pero salgámonos de la región, lo que está pasando en el Asia, en los propios países de Europa. El tema es grave y por eso es de que Stiglitz está planteando de que vamos a tener que reinventar o readecuar en nuestro sistema de producción, básicamente basado en un sistema capitalista, para que tengamos un capitalismo progresista que responda a los problemas de la equidad, entre otras cosas. Y en ese momento llega la pandemia. Por lo tanto, la pandemia está agravando una serie de cambios que ya se estaban presentando. No es la pandemia lo que lo está generando. La pandemia lo está agravando, desafortunadamente, porque con la recesión económica que la pandemia está generando, entonces esos otros 3 desafíos evidentemente pueden llegar a aniquilar la humanidad, no las universidades, la humanidad. Esa es la sostenibilidad de la humanidad la que está por medio. Inclusive, el Plan de Desarrollo Bogotá 2020-2024 se llama como propósito central el desarrollo de un nuevo contrato social y ambiental para poder hacer viable lo que la alcaldesa está llamando un compromiso a la humanidad, que son los famosos 17 ODS. De modo que nos estamos moviendo en ese entorno. En ese entorno, obviamente surge la pregunta del papel de la universidad, porque la universidad es una de las instituciones que evidentemente más puede llegar a darnos los instrumentos para responder a estos grandes desafíos, por medio de la capacitación de recursos humanos con la capacidad para analizar esos problemas y buscarle solución a esos problemas, el desarrollo científico que hasta ahora nos ha salvado, la revolución industrial es lo que nos permitió de ir alimentando una población creciente, pero obviamente hay signos muy complicados, no voy a meter en este momento, de que la pandemia le está pegando a las cadenas agroalimentarias del mundo y está volviendo a agravar el tema de la seguridad alimentaria del mundo. Bueno, en ese entorno surge el papel de la universidad y aquí hay una opinión polarizada. Uno, y creo que fue Luis Peláez el que destacó este grupo de Santiago, que está destacando, desarrollando un programa en la televisión tratando de mostrar a la universidad o a las instituciones de educación superior como una institución que perdió su pertinencia. Esa es una visión. Yo no estoy de acuerdo con esa visión, pero creo que todo es el desafío que todos tenemos en nuestras manos, demostrar que las instituciones de educación superior, con los recursos humanos que tenemos, con las capacidades instaladas que tenemos, sí podemos pensar cómo podemos aportar a la construcción de esa sociedad que tenemos que reconstruir en los próximos años, ya no meses, sino años, que no se debe solamente a la pandemia lo ha agravado, sino que estamos en un entorno profundamente en proceso de un cambio muy profundo, que es el que estamos confrontando. Y yo creo que la universidad sí tiene toda la capacidad para desarrollar una capacidad para dar respuesta a eso, y por eso es la importancia de sí mirar el impacto que la pandemia y estos otros factores están teniendo en la formación y en la calidad. Muy brevemente con relación a la formación, ya se destacó, y en eso estamos todos de acuerdo, uno de los efectos que está teniendo este efecto de la pandemia y la cuarentena obligada en que nos obligó a trabajar, no solamente para fines de educación de las instituciones de educación superior, sino también de los colegios y de la primaria, de la básica, pero también en el trabajo. Todos estamos en teletrabajo, en modalidad de teletrabajo, trabajando desde la casa.
hemos sido muy innovadores, porque yo estoy contentísimo, a veces preocupado que estoy trabajando más de lo que estaba trabajando en la presencialidad. Hay cosas muy complicadas que están surgiendo. Hay un grupo de pensamiento que está diciendo, ojo, que aquí estamos creando un nuevo mercado de trabajo que hacia el futuro va a estar basado cada vez más en teletrabajo, y eso, si bien tiene efectos positivos, tiene efectos negativos. Todo cambio tecnológico le pone desafíos a la humanidad. Eso ha sido así desde la revolución de la agricultura 4000 años antes de Cristo. Toda revolución tecnológica genera beneficios para la humanidad, pero le genera desafíos. Y todo está en desarrollar la capacidad de gestionar los desafíos y poder aprovechar los beneficios y sacarle los beneficios para poder salir adelante. Y yo creo que esto estamos confrontando con todo el tema de la presión, y ya Elizabeth lo planteó desde el inicio, si bien la educación virtual y todo el tema de la virtualización de todos nuestros trabajos, etcétera, existe hace rato, eso no es nada nuevo, tiene 20 años, etcétera, desde que Internet se comenzó a generalizar y nos metió a todos en redes sociales y cosas por el estilo. Si bien eso no tiene nada de cierto, lo que sí es cierto es que se nos vino encima el hecho de que tenemos que ver cómo podemos mejorar la calidad de la educación virtual. Y ahí tenemos dos desafíos, uno las IES y el otro CNA. CONACYT también, obviamente, porque tiene que aprobar los registros calificados de los programas de educación virtual que están surgiendo. De modo que el que se inicia desde ahí, desde el desafío que tiene CONACYT para poder evaluar y aprobar los programas de educación virtual que está recibiendo. Pero el CNA, en ese momento yo estaba en contacto obviamente con nuestros colegas del CNA, lo estaba discutiendo con Iván Ramos, con Fernando Cantor, con todos ellos. El CNA anunció hace un par de días que va a tener lista para septiembre las nuevas guías metodológicas para la evaluación de programas virtuales. Ha estado trabajando en esto desde hace ya varios meses, ha hecho seminarios regionales, creo que muchos de nosotros hemos participado en esos seminarios, pero los guidelines todavía no están listos, van a estar listos para septiembre, y en junio o julio van a haber una serie de seminarios muy importantes con la comunidad académica para socializar las ideas principales de esos criterios de evaluación de calidad de la educación virtual, que en este momento está siendo cada vez más crítico y más importante. Porque antes eran solamente algunos programitas que se estaban ahí metiendo en educación virtual. Y a medida en que esto se está explotando y que está surgiendo con mayor fuerza, entonces todos tenemos que decir, uy, ¿cómo vamos a asegurar la calidad de esta educación? Nos estamos viendo casi obligados, o por lo menos no obligados, fuertemente incentivados para hablar en forma positiva de meternos en ella. Ahora, eso está también surgiendo nuevas soluciones innovadoras que están surgiendo. Por ejemplo, el sistema de universidades públicas de California, hace 3 o 4 días, al comienzo de esta semana, creo que fue el sábado, que me anunció de que si bien habían pensado ellos que para septiembre o a partir de septiembre podrían volver a reabrir el campus y los programas presenciales, llegaron a la conclusión que no, que eso ya no es viable para el 2020. Eso será para el 2021, con suerte. Y de pronto más mediados de 2021, no segundo semestre, no ahora, septiembre, octubre. ¿Qué está haciendo la Universidad de California? Que es una de las mejores del mundo. Está diseñando, en el fondo, lo que están apareciendo son modalidades de B-Learning. El concepto no nuevo, lo sabemos, lo conocemos hace mucho, que son mezclas de educación presencial y educación virtual. Y aquí yo creo que vamos a poder ser muy innovadores para buscar nuevas modalidades, porque es cierto que, y eso es lo que está haciendo la Universidad de California, está pidiendo a sus decanos y a sus jefes directores de programas que analicen sus planes de estudio, identifiquen elementos que es muy difícil lograr la calidad en la virtualidad. Laboratorio de química, laboratorio de física, etcétera, trabajo de campo y cosas por el estilo. Y ahí sí se está protegiendo la presencialidad. Ellos plantean que en el segundo semestre de este año eso va a ser presencial, pero creo que no va a haber, por lo menos no en este año, el campus tradicional, donde van a haber 8,000, 10,000 o 12,000 estudiantes interactuando con 2,000, 3,000 o 4,000 profesores en las cafeterías, en las aulas, etcétera. Que eso todavía no va a ser viable en el 2020, sino más hacia el 2021. Por lo tanto, están surgiendo modalidades muy innovadoras de B-Learning, de mezclar los dos. Quisiera pasar muy brevemente, porque el tiempo se está agotando, a una pregunta fascinante que está en las preguntas de La Salle. Es, ¿cómo va a continuar funcionando? ¿Y cómo van a continuar operando
las agencias de control de calidad en este nuevo medio. Yo quisiera comenzar por un dilema, un desafío que confrontamos. Ese en un caso muy particular, pero es un buen ejemplo, es de que debimos haber iniciado la visita a la reacreditación de la Universidad Nacional de Colombia, una de las principales universidades del país, que se iba a realizar entre marzo 29 y abril 3. Yo estoy coordinando ese grupo. Ese es un grupo de 26 pares, porque hay que visitar 8 sedes, 4 de andinas y 4 presencia nacional. En ese momento discutimos con la universidad, con los pares, con el CNA, si de pronto, cuando vimos que la cosa se estaba complicando mucho, hacerlas parcialmente virtual. El consenso inmediato de todos los pares, no toquen eso. La visita no se puede virtualizar. Eso es una adefesio, es una contradicción de términos. Hacer una visita de evaluación externa virtual es una contradicción de términos. Entonces, pospusimos la visita a la nacional. La pospusimos para septiembre, porque pensábamos en ese momento, hablo de finales de marzo, comienzo de octubre, de que para junio, julio la cosa se iba a mejorar bastante y que para septiembre íbamos a poder hacer una visita presencial. Comienza a aparecer, y esta mañana el espectador las declaraciones de la ministra de Educación planteando que para agosto se van a reabrir las aulas, pero utilizando la fórmula de California mixto. Ella no utiliza la palabra mixto, ella tiene otro término que en este momento se me olvida, pero quiere decir el B-Learning, es presencial y virtual. Y por lo tanto, creo que vamos a tener que confrontar una decisión que votamos en contra de ella en marzo, tragarnos lo que nosotros mismos dijimos a finales de marzo y decir, uy, de pronto, porque no podemos decirle a la nacional que no se puede acreditar. La nacional le pidió al MEN en ese momento que extendiera su periodo de acreditación. Su periodo de acreditación venció a mediados de abril. Hoy por hoy ya no está acreditada institucionalmente. Lo que pasa es de que se iba a hacer la semana el año pasado. Se acordarán que estaban las marchas. Por las marchas sociales tocó posponerla para el primer semestre de este año. Pero nadie ni remotamente se imaginó que ya no iban a ser las marchas sociales, sino el maldito bendito virus, el que nos iba a entorpecer todo. Y por eso está la situación. Se espera que en la reunión que mañana el viceministro de Educación Superior tiene con todos los rectores, es una reunión muy importante. Mañana hay rectores privadas a las 8, a las 9:30 o 10 de la mañana las públicas y un segundo grupo de privadas el viernes a las 11:30, donde se va a dar respuestas a estas preguntas. ¿Se va a extender la acreditación simplemente para que las universidades no entren en un problema complicado a manejar? La Universidad Nacional tiene convenios internacionales, doctorados internacionales que de pronto quedan descobijados por la acreditación. No se puede aceptar eso. No se puede aceptar de la principal Universidad de Colombia. Por lo tanto, hay preguntas muy serias que mañana esperamos que el viceministro pueda comenzar a dilucidar. Pero lo que sí comienza a aparecer es de que comienza a aparecer la necesidad de movernos en la dirección. Y esta mañana, en una conversación fascinante, tuve virtual, como todo lo que estamos haciendo ahora, con Iván Ramos y con Fernando Cantor, es de que les dijimos, muertos de la risa, señores, así como hay un B-Learning, creo que nos vamos a tener que mover en la dirección de un B-Evaluation, una evaluación semipresencial, semivirtual. Porque definitivamente, por un lado, no podemos posponer la Universidad Nacional indefinidamente o 10 meses más. Por otro lado, ¿creen que podemos ir a Leticia con la situación de Leticia? Por lo tanto, tenemos que ser realistas. La situación sí está cambiando profundamente la forma como opera el Estado. El sistema de aseguramiento de la calidad no es el único que está viendo afectado. El PIT está haciendo en este momento foros regionales abordando el tema de cómo se hace el monitoreo de impacto ambiental, cambio climático, contaminación ambiental, etc. Y se está teniendo que hacer en una mixtura rara de estados presenciales o intervención del estado presencial e intervención virtual. Creo que estamos ante un mundo, por un lado, fascinante, hay que verlo en forma positiva. Estamos construyendo un nuevo mundo. Y yo creo que está a nuestra mano terminar de construir o seguir construyendo ese nuevo mundo. Un nuevo mundo que se basa en las promesas de la cuarta revolución industrial,
de la revolución de la inteligencia artificial, de blockchain y toda esa cosa, pero que nos está empujando a la necesidad que vamos a tener que ser muy, muy innovadores para crear ese nuevo mundo y poder saber cómo podemos seguir operando y que el Estado siga operando y las instituciones de educación superior sigan operando y mostrarle esto sí al grupo de Chile, que estaba profundamente equivocada, que las instituciones de educación superior no están en crisis y no son instituciones obsoletas, sino que por el contrario, son instituciones que están llamadas a desempeñar, a jugar un papel crítico, un papel estratégico en la construcción de este nuevo mundo, por la capacidad de reflexión que tienen, los recursos humanos que tienen, los grupos de investigación que tienen. Habían otras ideas que tenía, pero creo que se me agotó el tiempo, de modo que aquí paro y de nuevo. Muy bien, un agradecimiento muy especial entonces a nuestros panelistas, a la doctora Elizabeth, al doctor Luis Eduardo, doctora Nancy, doctor Fernando, muy interesantes sus planteamientos. Pues quisiera leerles algunos de las preguntas que tenemos en el chat. Además nos está saludando Jesús Francisco, Harvey David, Oscar García, Luis Enrique Urrea, Dora Velázquez, que nos está saludando desde Paraguay, Mónica del Valle, muchas gracias Mónica, Dora Velázquez nuevamente, Jesús Franco, José Luis Mesa, gracias también, Guillermo Londoño, nuestro decano de la facultad. Allí hay algunas de las personas que han estado muy pendientes, muy atentos a las disertaciones de nuestros panelistas y al parecer hay todo un panorama de preguntas que creería yo están mostrándonos distintas interrogantes con respecto a en dónde enfatizar. Vamos a enfatizar en los procesos de formación, en las habilidades que se desarrollan tanto en los maestros como en nuestros estudiantes, como en los profesionales. ¿Qué tenemos que reflexionar en torno a los tiempos de pandemia? Cuando hay estudiantes que están renuentes o que están pidiendo no queremos estar o bajen los requisitos, ¿por qué no nos gradúan sin requisitos de grado? Y hay universidades que dicen, bueno, como ese tipo de comprensión de la flexibilidad. Otras preguntas en ese campo del énfasis nos están llevando a decir, bueno, ¿y dónde poner el énfasis? ¿En esos propósitos o hablar de la pertinencia y las necesidades sociales? O hablamos del rigor de las regulaciones? ¿Será acaso que podemos seguir pensando en procesos, en criterios, en instrumentos? ¿Será que debemos de hablar del CNA y del CONACES? Bueno, ahí hay como una primera parte de esas preguntas que me gustaría muchísimo, mientras que voy saludando a nuestros invitados, que ustedes vayan pensando. Hay otro bloque así de preguntas que nos llevan como a pensarnos en función de lo siguiente. ¿Qué visibiliza la actual situación de pandemia? ¿Será acaso que solo nos lleva a pensarnos sobre el presente y de responder asistencialmente al desafío? ¿O será que solamente nos está ayudando a pensar que sobre este presente y la asistencia al desafío nos debemos de proyectar hacia un futuro? ¿O será que hay algunos elementos históricos que también está explicitando este momento de pandemia? Se habla del retorno a lo fundamental en algunas de las disertaciones que se han hecho en este webinar y en otros. Y dice, bueno, y entonces, ¿qué es lo fundamental en la educación superior? En fin, son allí algunos entonces interrogantes que los invitaría a que los vayan pensando mientras que vamos saludando por acá entonces a Jesús, a Francisco. También saludemos que nos dice, bueno, nos habla de los instrumentos. Por acá está Judy, que también nos está saludando. Jesús, Mauricio Sánchez, Norberto Roas, César Augusto nos está saludando también. Dora Velázquez nuevamente, Judía Leida, Mauricio Sánchez, Sandra Liliana, Mónica del Valle, gracias Mónica nuevamente, Harvey, que también nos está saludando. Estos son entonces algunos de nuestros escuchas e interlocutores. Bueno, si ustedes tienen ya una primera respuesta, tienen ustedes la palabra. ¿En qué orden desean? ¿Quieren tomar la palabra uno a uno o lo quieren hacer en el mismo orden?
Muy bien, lo quieren hacer en el mismo orden, entonces, doctora Elizabeth. Muy bien. Que calla otorga, muy bien. Sí, Bueno, el tiempo no webinar es quiero corto. Sí, por favor. mucho a mis compañeros del panel por esas excelentes disertaciones que dieron y por incluir más elementos. Doctora Elizabeth, al parecer hemos perdido el audio. Hola, hola, hola. Sí, por favor. Dale. ¿Bien me escuchan ya? Sí, te estamos escuchando perfecto. Dale, por favor. Muy bien. Entonces, un poco lo que les comentaba es que en el tema de la calidad. Entonces recuerdo que a propósito del foro que va a hacer el Ministerio de Educación Nacional muy pronto sobre el tema, tuvimos una reunión inicial y se estaba hablando de las agencias de calidad, de qué se debe medir ahora, de qué estaban midiendo. Perdón, un problemita aquí con el micrófono. Tienes eco, debes de apagar el celular para que no te haga eco. Sí, es que se prende y ¿Ya me escuchan mejor, sí? Sí, te escuchamos perfecto, dale. Ya, gracias. Que se me cae la señal en una, entonces la mantengo con el otro. Muy bien. Eso es que me está llamando la tecnología a ser breve. Está bien. Y te recuerdo que había toda una discusión sobre las agencias de calidad, los indicadores o los criterios que se estaban teniendo en cuenta, etcétera. Y una pregunta que lanzamos allí fue, bueno, pero ¿por qué no nos preguntamos para qué se creó todo este aparataje de calidad? Y cómo estamos haciendo verificación de lo que se quería efectivamente se consiguió. Que no sea solo las encuestas de percepción preguntando a las instituciones, ¿usted cree que mejoró? No. ¿Qué nos dice que realmente hemos mejorado en calidad? Nos lo dicen resultados en exámenes SaberPro, nos lo dice empleabilidad o también percepciones, triangulación de percepciones, pero realmente estamos haciendo evaluaciones sistémicas de los resultados del aparato de aseguramiento de la calidad. Y digo sistémicas porque no, me parece que nos hemos sobreconcentrado en la evaluación de una institución y de un programa. Pero, ¿qué pasa con el sistema de educación superior? Como sistema estamos mejorando y qué evidencias tenemos de esa mejora. Entonces, en esa misma línea, creo que vienen las preguntas también a nuestras agencias de calidad actuales de aseguramiento de la calidad y que, por supuesto, en este momento toman mucha más fuerza. ¿Para qué se están planteando las exigencias para aseguramiento de la calidad? En últimas, ¿qué es lo que estamos queriendo conseguir? No solamente la sensación de control. Y esto lo digo también porque algo que vimos desde la asociación y que nos contaron algunas de los directivos es que nos dijeron, mire, nosotros cuando tuvimos que hacer cambios ahorita por la pandemia en los programas, nos vimos atados de manos, porque no, entonces cambia el registro, entonces tenemos que esperar a que CONACYT nos... ¿Te volvió a ir la señal? Retornó la señal. Ya se te volvió a ir. Hola, me toca ir cambiando entre celulares. Muy bien. Entonces, en tema de la calidad, yo creo que hay que recuperar los objetivos y ese también es el gran llamado que se está haciendo también para docentes e instituciones con la evaluación que están haciendo de sus estudiantes. Y ese también es el gran llamado que se está haciendo también para docentes e instituciones con la evaluación que están haciendo de sus estudiantes. Tenemos todavía claridad en los objetivos a hacer determinadas exigencias. Quiero atarlo con el tema de flexibilidad. ¿Hasta dónde ser flexibles? Yo sé que el tema de flexibilidad curricular, creo que también desde los 90s se ha venido planteando la necesidad, y algo que hemos visto es que esta situación le exigió a los docentes y a las instituciones
mayor flexibilidad y mayor diálogo con los estudiantes. Y creo que es un tema que tenemos que trabajar, cómo no pensar que calidad es ser inflexible, sino cómo aseguramos calidad también desde la flexibilidad. Y quisiera terminar para no dilatarme más en una pregunta que hizo alguien que me parece excelente, y es ¿a cuál normalidad queremos volver? Porque a mí me parece que es fundamental sobre las acciones que estamos tomando ahora. Si nosotros pensamos que solamente estamos respondiendo a una coyuntura que se va a acabar y que luego vamos a retornar a nuestra presencialidad normal, ¿es deseable retornar a lo que teníamos? ¿O realmente qué cambios debemos propiciar para volver a la normalidad que queremos y no a la normalidad a la que estábamos acostumbrados antes de la pandemia? Eso sería por ahora, gracias. Muchas gracias, doctora Elizabeth. Doctor Luis Eduardo, pues ya hay algunas preguntas, por aquí hay otras que están relacionadas cuando, bueno, y cuando hablamos de pandemia, educación superior, ¿dónde quedan los maestros? ¿Dónde quedan los docentes? Preguntas también sobre cuáles son las condiciones laborales. Hay algunos otros elementos que vamos articulando. Bien, frente a la pregunta inicial del doctor de donde se pone el énfasis, que es lo fundamental, y ahora con esto último que se incorpora de el rol de los maestros, yo quisiera desarrollar la siguiente idea. Y es que las instituciones de educación superior deberían darle mucha atención a la optimización de los recursos. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de los programas estructurados en créditos académicos, nosotros desde la CONACYT nos damos cuenta que las instituciones, por ejemplo, tienen muchas dificultades para justificar los créditos académicos durante el semestre por el tiempo de trabajo del estudiante. Ahora lo que más tiene el estudiante es tiempo. Ahora ya no tiene tantos distractores, tantas limitaciones, y entonces es si las instituciones de educación superior quieren capitalizar y optimizar ese recurso tiempo que ahora sí tienen los estudiantes y los medios para hacerlo. Respecto a los profesores, hacer un comentario, y es que miren, en estos momentos estamos haciendo un estudio sobre el logro de resultados de aprendizaje de los estudiantes en tiempos de pandemia. 2 colegas del CNA, 2 de CONACYT y otro profesor estadístico, estamos interesados en saber qué está pasando con el logro de los resultados de aprendizaje ahora con esta situación. Y encontramos muchas cosas. Entre ellas, el papel del docente. Realmente todos los profesores son buenos. Lo que pasa es que en algún momento son mal evaluados. Y los profesores tienen que empezar a optimizar el recurso de su tiempo y el de los tiempos de los estudiantes también para ver si logran esos resultados de aprendizaje. Perdónenme, esta intervención yo la aprovecho por si una de las instituciones que nos está escuchando y quiere participar de ese estudio que estamos haciendo, nos escriba un correo diciendo, mire, esta institución está interesada y nosotros la involucramos porque la semana entrante empezamos la aplicación de instrumentos de encuestas. Respecto a la optimización de recursos, se me ocurre que las instituciones de educación superior de Colombia, pues ninguna es rica, todas trabajan con muchas necesidades porque todas dependen en gran parte, más del 90% de las matrículas de los estudiantes, y eso va a estar ahora en mucho debate, si las familias van a tener para pagar la matrícula de los estudiantes. Entonces, si dependen de eso, las instituciones están muy pobres con el tema de las matrículas. Y nosotros en educación hemos estado a veces tan acostumbrados a administrar la pobreza que cuando algo se presenta en abundancia nos encartamos. Ahora, con esta crisis, hay unas cosas que se manifestaron en abundancia también. Las instituciones tienen que ser estratégicas para detectarlas, saber cómo las administran para seguir cumpliendo su propósito, su objeto social de la educación. El tiempo, por ejemplo, es una de ellas. El estudiante ahora, se me ocurre a mí, que está siendo más consciente de la importancia de la educación. Mire que por lo que antes sufría tanto la institución para obtener un registro calificado, que eran medios educativos, infraestructura física,
pues ahora ya tiene muchas aulas y las tiene vacías. Entonces, en ese sentido, creo que algo esencial puede ser cómo optimizar los recursos y lo que se le están presentando ahora. En el aseguramiento de la calidad quiero compartirles algo además para hemos hecho 19 reuniones acerca, y todas es cómo nos vamos a comportar con las instituciones desde CONACES y CNA y CESU a partir de esta situación que nos está mostrando la pandemia. Bueno, una de ellas, y es algo que se va a tratar mañana precisamente en la reunión con rectores, es que aunque hay detractores, como lo planteó el doctor Charro, sobre las visitas virtuales, yo soy uno de los que estoy de acuerdo que las visitas ahora se pueden dar de manera virtual. Ya estamos trabajando un protocolo porque se van a hacer visitas de verificación virtuales. ¿Sí me escuchan? Lo estamos escuchando entrecortado, pero hay lugares donde muy bien, otros ahora sí te perdimos del todo. Eso es lo que nos presenta la virtualidad y ahí vamos, sacándola de la mejor manera posible. Entonces les decía que... Muy bien, muchas gracias, doctor Luis Eduardo. Doctora Nancy, ¿aló? Doctor Luis Eduardo, perdimos la conectividad. Le vamos a dar entonces la palabra a la doctora Nancy. Doctora Nancy, aprovecho el saludo que nos da César Augusto y además nos pregunta, dice, ¿la virtualidad o la presencialidad? Como valor agregado depende de la percepción de los estudiantes y su estilo de aprendizaje, es decir, más reflexivos o prácticos. Por aquí también Norberto nos dice, frente a una oferta educativa en educación superior sin control en sus prácticas y objetivos, principios, misiones y visiones, y que no responden a las expectativas y necesidades, entonces nos pregunta, en estos momentos de crisis, ¿es necesario regular con mayor rigor la calidad de la educación superior? Bueno, instituciones fortalecidas con los mismos. Por ahí nos están haciendo otra pregunta. Jesús Francisco, muchas gracias. Judy nos dice, importante aporte, no debemos idealizar ni priorizar las herramientas o medios virtuales. Es el objetivo del educativo lo que prima a la par de la metodología. No estamos renunciando a nuestra intencionalidad formativa. Muchas gracias, Judy. Jesús Francisco dice, los instrumentos en la educación no son el meollo de la crisis en la educación. Por acá Guillermo nos da un saludo cordial desde la decanatura al doctor Luis, a la doctora Elizabeth, a la doctora Nancy por su presencia y aportes. Me da un saludo a mí, muchas gracias. Y aquí estamos entonces todos nosotros. Doctor José Luis Mesa también nos está saludando y nos dice que es claro que una educación superior que se hace de espaldas a la realidad que vimos pierde lugar y pertinencia. Pregunta, en sus planteamientos, ¿en dónde queda el diálogo con los actores? Entiéndase, organismos económicos, sociales, políticos y culturales para estar de acuerdo con los desafíos. Pues no, muy bien, muchas gracias José Luis por tu pregunta. Jesús nos pregunta lo que ya les había dicho, y los docentes, ¿por qué ninguno de los panelistas no lo tienen en cuenta? Ejemplo, futbolistas hoy, los médicos y cuándo los maestros. Bueno, muy bien, aquí tenemos entonces otro paneo de preguntas. Tiene la palabra, doctora Nancy. Bueno, yo quería un poco recordar que en este momento la educación mediada por tecnologías de la información y la comunicación se volvió relevante. Pero como lo mencionaba Elizabeth, quizás muchos están pensando en no continuar si el proceso no se vuelve presencial. Y eso plantea algunos estigmas que ha venido teniendo la sociedad acerca no solamente de la educación virtual y la de distancia, sino también de la educación técnica y tecnológica. Y pareciera que esa formación no es buena, no es la adecuada, no tuviera calidad. Y estos sectores han luchado porque se les evalúe dentro de los sistemas de aseguramiento de la misma manera. Ellos no tienen requisitos diferentes, son exactamente iguales. Y creo que ahí las instituciones y los organismos como ASCUN, el CESU, el CNA y el CONACES tienen una deuda con ese tipo de formación, indicando que no es educación de mala calidad,
que es educación que tiene las mismas condiciones, solamente que tiene formas diferentes o formas de enseñanza diferentes, formas de acercamiento diferentes. Y en ese sentido, creo que también debe existir esa flexibilización de aquellos quienes hacen evaluación, porque, como lo decía Elizabeth, pues si nosotros emitimos un registro calificado para una región, pero solamente por 7 años, pero solamente necesitamos sacar una cohorte porque esa es la única demanda que hay y es para suplir alguna de las necesidades propias, hace que el sistema sea inflexible y realmente a las instituciones se les coloque una forja para que no se puedan mover. Entonces creo que ahí tenemos que después de este momento deben hacerse reflexiones en ese sentido. Lo que mencionaban con relación a la inclusión, creo, a la inclusión de los demás sectores, como el sector productivo, el sector empresarial, los sectores culturales y demás, es fundamental porque comparando con sistemas de aseguramiento o sistemas de educación, la participación no solamente de esos sectores, sino de los docentes y de los estudiantes, pero no solamente en los órganos de las instituciones de educación superior para decisión, sino en aquellos órganos que hacen parte de las decisiones políticas, es fundamental. Y ahí creo que también hay que trabajar fuertemente para que quienes toman las decisiones tengan en cuenta esos actores. Hasta ahí el tema de la pertinencia y la regionalización, que sigue siendo un papel vigente, un desafío vigente, y que con esto todavía más nos genera aún más inequidad en la sociedad. Muy bien. Muchas gracias, doctora Nancy. Doctor Fernando, por aquí hay otras preguntas, simplemente para que vayan ustedes afinando esas otras palabras. La situación actual, nos saluda Norberto Roa y nos dice, la situación actual nos ha permitido evaluar la calidad de la educación en cuanto a la preparación de ciudadanos en condiciones de vivir en tiempo de crisis. Encontrar personas profesionales, se encuentran personas profesionales con baja formación para asumir con responsabilidad frente al cuidado del otro, a pandemia, dejar salir el animal, etcétera. Un asunto aquí de la ciudadanía. Nos pregunta, ¿la universidad está formando profesionales con habilidades para asumir la crisis? Muchas gracias, Norberto. Dora Velázquez nos felicita, que gracias por este horario, que le parece fantástico, excelente. Muchas gracias, Dora. Por acá nos pregunta adicionalmente, nos dan otro saludo. Mejorar la calidad de la educación virtual es uno de los retos que se presenta en Colombia hoy en día, pero ¿cómo hacer estudiantes más autónomos desde su libertad, que reconozcan la responsabilidad que llevan el inscribirse a un programa de pregrado o posgrado? Bueno, muy bien, doctor Chaparro, aquí tiene usted la palabra. Bueno, muchas gracias. Sí, las preguntas son muy diversas y es una gama muy amplia. Yo me voy a concentrar en 3 puntos y el primero está relacionado con un aspecto que tú acabas de mencionar. Yo creo que uno de los grandes desafíos que estamos confrontando en este momento es de que la universidad fortalezca, porque lo ha venido históricamente desarrollando, pero en este momento tiene que fortalecerlo, una función muy importante que cumple en la sociedad, que es ser el de la conciencia de la sociedad. Ese papel históricamente la universidad lo ha cumplido, el de mirar inclusive las políticas de los gobiernos, reflexionar críticamente sobre ellas. Por tanto, la universidad, típicamente uno de los papeles importantes, además de formar recursos humanos, responder a las necesidades de la comunidad, etcétera, etcétera, es el de ser un think tank, un centro de pensamiento de la sociedad, y que sea el motor de generar nuevas ideas, planteando diagnósticos de la situación tal como se perciben, y planteando soluciones, no solamente diagnósticos, soluciones, no solamente la problemática, sino la solucionática. ¿Quiénes hacen esos? Son los profesores y los estudiantes. Aquí son los estudiantes los que están en el centro. Porque ¿quiénes son la universidad? Profesores y estudiantes. Lo que hacen estas reflexiones críticas son los profesores, vinculando a los estudiantes en los programas de pregrado, en los semilleros,
en los proyectos de aula a nivel de pregrado, ciertamente, y en forma creciente en las maestrías y obviamente en los doctorados. Todo eso. Por lo tanto, ahí sí estamos poniendo al docente en el centro para poder desempeñar un papel, que es ese, el de poder aportar la universidad, hacer un aporte importante a la construcción de la nueva sociedad que vamos a tener que construir, que pueda responder a todo eso que ya caracterizamos, son los profesores y los estudiantes los que van a tener que hacer el trabajo, por un lado. Por otro, otra pregunta que se hizo, ¿y dónde está la interacción con los actores sociales? Bienvenida esa pregunta. La universidad no se puede aislar, porque también eso se ha criticado, en una torre de marfil. La universidad, para poder cumplir con tiene que tener un diálogo continuo con el sector empresarial, con el gobierno, el nacional, el local, y con la comunidad. Hay experiencias muy interesantes. Yo creo que hemos construido en los últimos 30, 40 años, no solamente ahora, en los últimos 10 años y mucho menos, no es ahora en la época pandemia. Eso tiene una historia muy importante en Colombia y sí hemos construido una capacidad de la universidad de interactuar con su medio. Un proyecto, un programa, por ejemplo, que a mí me parece que es muy interesante, es el de la extensión solidaria que la Nacional desarrolla, pero Uniminuto, por ejemplo, está haciendo cosas muy interesantes. La Salle tiene cosas muy interesantes en todo el tema de desarrollo rural. Cada universidad tiene su nicho, cada universidad expresando su personalidad, expresando su PEI, su filosofía, la misión, busca y lo está encontrando, lo ha encontrado históricamente el nicho donde puede hacer un aporte a la sociedad. Ese papel hay que fortalecerlo y hay que seguir profundizándolo, y yo creo que eso va a ser crítico para que la universidad siga siendo pertinente y poder jugar un papel protagónico, no solamente que lo impacte, sino protagónico en la construcción de la sociedad en que todos estamos comprometidos. En segundo lugar, también se hizo un comentario muy interesante. Y eso no solamente en Colombia, todos los sistemas de evaluación a nivel de los CONACES y de los CNAs, de los sistemas del mundo, han evolucionado de que el tema de la evaluación es un problema de las IES. No, ahora no. Ahora, como alguien lo destacó, el tema de la evaluación del sistema como tal está surgiendo con cada vez con más fuerza. Hay un informe que se preparó para el CNA hace año y medio. El CNA ya creo que lo está publicando dentro de poco, donde se hizo un análisis haciendo un grupo de trabajo con todos los consejeros que habían históricamente pasado por el CNA, pero hablamos con rectores, con vicerrectores, con líderes en diversas regiones del país. En Cartagena se hizo un foro, en Bucaramanga otro, en Cali otro, aquí en Bogotá obviamente, en donde justamente, y hay resultados muy interesantes, demostrar cuáles han sido los avances y cuál ha sido el impacto real del sistema de evaluación para mejorar la calidad de la educación superior colombiana. Mejora en términos de muchos indicadores, mejora en términos de cultura de la calidad. Las universidades, las IES, lo apropiaron, se ha convertido en parte integrante de su quehacer, de su cotidianidad, de su misión, de su visión, etcétera, pero indicadores que tienen que ver con la calidad de la investigación que hacen, la calidad de la educación medida por los resultados en Saber Pro, etcétera, que se han venido mejorando. Tenemos problemas que se siguen confrontando a nivel de los test de estado, tanto de educación media como de educación superior, pero se han venido mejorando. Pero el perfil de los docentes, cómo se ha mejorado la relación profesor-estudiante, el perfil de los profesores, el nivel de formación de los profesores. Antes era muy bajo el porcentaje de profesores de universidades colombianas con doctorado. Ahora no, ahora ya están por encima del 10%, 20%, algunas, pero esos son un núcleo, un anotado de universidades por encima del 50 y 60%. Tengo que hay múltiples indicadores que se pueden utilizar para mostrar ese impacto. Lo que está sucediendo, y eso sí se planteó en la reforma, no debido a la pandemia, la reforma que estábamos haciendo o que estamos haciendo, todavía están en pleno curso, en el sistema de aseguramiento de la calidad, involucrando tanto CONACES, el registro calificado, como CNA de alta calidad. Y en movernos en la dirección que todo el mundo ya se ha movido,
es de que no solamente evaluemos indicadores de insumos, indicadores de proceso, número de profesores, formación, el número de grupos en categorías de conciencias, etcétera, publicaciones en Scopus, etcétera, etcétera, sino que cómo estamos seguros o cómo podemos estar seguros de la calidad de la enseñanza que se está impartiendo, del aprendizaje que se está fomentando o desarrollando. Es el tema de la evidencia empírica, y para allá va toda la reforma que en este momento se estaba haciendo y que se va a continuar haciendo. No tiene nada que ver con la pandemia, ya la venimos desarrollando desde hace 2 años, se viene construyendo. Cómo movemos en la dirección de adoptar todo lo que es a nivel del mundo se llama los learning outcomes, los productos de aprendizaje, para que podamos medir la calidad del conocimiento, no de los insumos, no del cuerpo profesional, no de la calidad de la infraestructura, etcétera, 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 sino de qué aprendieron los estudiantes después de 4 o 5 años en una universidad que están ejerciendo. El último comentario que quería hacer es de que evidentemente al movernos en la dirección de la virtualidad o de una creciente importancia de la virtualidad, que ya se estaba dando esa tendencia independiente de la pandemia. La pandemia lo que está es acelerando el proceso, no lo está creando. La pandemia no inició este proceso, lo está acelerando, que es otra cosa. Pero sí, evidentemente, sí confrontamos un desafío de que tenemos que, yo creo que sí hemos mejorado bastante la calidad de educación virtual. Yo creo que hay programas muy interesantes que han logrado desarrollar enfoques pedagógicos de la calidad ya de la docencia, de los procesos de aprendizaje, de los espacios de aprendizaje que se desarrollan en la virtualidad. Creo que hemos aprendido mucho. Creo que tenemos mucho todavía por aprender. Eso es un proceso de mejoramiento continuo. Uno de los desafíos es el área en que yo más trabajo, que es el de la investigación. ¿Cómo hacer investigación en la virtualidad? Eso es uno de los grandes desafíos. Más allá de la investigación de biblioteca, esa se hace en la virtualidad muy fácilmente, y hace rato lo hacemos. Eso se hace a través de Google hace rato. Pero ¿cómo se hace investigación y que hay investigación de acción participativa, interacción con la comunidad, extensión, etcétera? Ahí hay desafíos que estamos ahora aprendiendo a cómo se deben mejorar esos espacios. Por lo tanto, creo que tenemos todavía un largo camino por recorrer, pero lo hemos mejorado. Y último comentario que tenía que hacer, si bien en septiembre fuimos muy críticos cuando nos vimos agobiados de hacer una visita a la Nacional virtual, nos asustamos, estamos convencidos que sí se puede hacer, y ya algunos de mis colegas en el panel lo destacó, sí se puede hacer evidentemente muchas de las visitas en forma virtual. Ya el CESU aprobó, y esto aprobó el CESU, porque la normatividad se tiene que cambiar. El CESU prendió la luz amarilla. El CENIA se estaba lanzando a hacer cosas virtuales. El CESU dijo, no, espera un momentico, porque hay una normatividad que rige la forma como se hace las visitas de condiciones iniciales, de acreditación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por lo tanto, el CESU le aprobó al CNA. El primer paso ya formalmente aprobado es las condiciones iniciales para la acreditación institucional. En este momento el CNA ya lo está haciendo. Ya está haciendo, y le avisó a las universidades porque tenía una lista atrasadísima de instituciones de educación superior que estaban pidiendo visita a condiciones iniciales, todas virtuales, todas se virtualizaron. Y muy posiblemente las de la visita a pares, yo creo que mi esperanza, yo espero que no sea todo virtual, que seamos presenciales y que podamos reunirnos con un grupo de estudiantes y de profesores a hablar sobre su universidad y a mirar cómo están sintiendo la universidad y cómo la están viviendo. Yo creo que eso no podemos perder. Esas son algunas de mis ideas. Gracias, Carlos. No, muchas gracias, doctor Fernando. Muy bien. Tiene 1 minuto partido por la mitad para que me digan, y en suma, ¿cuál es digamos, su mensaje para nuestros oyentes? No solamente en términos de sus análisis, sino en términos de los aprendizajes que ustedes derivan a partir de las preguntas que nos están haciendo nuestros escuchas. Solo tiene 1 minuto partido por la mitad. Muy sucinto ya para cerrar nuestro espacio. Entonces, doctora Elizabeth, si quieres, mientras que vas pensando, voy saludando acá a Pedronel. Pedronel, muchas gracias por tu saludo. Mauricio, también muchas gracias.
También por acá Amparo Novoa, muchas gracias. Natalia, Jessica, Efraín, también muchas gracias por su saludo. Y Judy, muchas gracias. Sandra Sandoval, también muchas gracias por su saludo. Muy bien. Pedronel, también muchas gracias por su saludo. Ana, muchas gracias por estar acá en presencia. Muy bien. Allí en el chat hay muchísimas otras preguntas que les haremos llegar para que también podamos seguir conversando en otro momento acerca de estos temas tan importantes. Doctora Elizabeth, tiene entonces la palabra. Bueno, yo creo que una de los mensajes que quisiera dejar para la sesión y para que sigamos reflexionando dentro de nuestras comunidades es que no supongamos que la sociedad sabe porque sabe qué hacemos y sabe por qué es importante lo que hacemos. Creo que lo que está sucediendo, que sí es una crisis que además de transformaciones en el aprendizaje va a traer desafíos financieros, lo que mencionaban algunos de los participantes que preguntaban por qué va a pasar con los docentes ocasionales, que probablemente algunos saldrán, qué pasará. Bueno, en general, sí hay una duda que se ha empezado a generar en la sociedad sobre la importancia de lo que hacemos, ¿sí? Hace un par de años el gobierno justificó muy fácil por qué dejar de destinar parte del fondo de CTI, que era en gran parte para las universidades como parte de actores del sistema, y pasarlo a carreteras. Yo estuve en estas sesiones y vi cómo en el Congreso decían sí, porque no sabemos qué están haciendo las universidades, qué investigación estamos haciendo. Entonces, el mensaje creo que es, y a propósito de una de las preguntas, tenemos que seguir abriendo puentes de diálogo con nuestros estudiantes, con nuestros docentes, por supuesto, con sectores externos, con medios masivos de comunicación y medios alternativos de comunicación. No debemos basarnos en el supuesto de que la sociedad sabe lo que hacemos y sabe la importancia de lo que hacemos. Creo que llegó el momento de que participemos activamente en la legitimación de lo que venimos trabajando. Bueno, muchas gracias, doctora Elizabeth. Doctor Luis Eduardo, un minuto nada más. El tiempo en webinar también se agota. Doctor Luis. No se te escucha, doctor Luis. Muy bien, entonces le vamos a dar la palabra a la doctora Nancy. Doctora Nancy, un minuto, por favor. Bueno, yo considero que la educación en sí ya es un desafío y ese desafío no se acaba. Ese desafío es permanente. Creo que es más fácil construir si lo hacemos de forma mancomunada, no solamente en lo que siempre llamamos la comunidad académica, la comunidad universitaria, sino que hay que ampliarla, hay que reconocer al otro, hay que reconocer los demás sectores, los demás actores, pero sobre todo hay que reconocer la familia y cómo se volvió un papel fundamental la familia en la educación superior, en la casa, junto con nuestros hijos, construyendo desde nuestros hogares. Creo que ese es un desafío que continuará siendo con el que se inicia la familia. Muy bien, doctora Nancy, muy amable. Doctor Luis Eduardo, ¿ya tienes conectividad? No, no se te escucha. Nos puedes escribir. Doctor Fernando, un minuto para, en suma, en síntesis. Bueno, muy brevemente. Yo creo que aquí, sí, por favor, meternos todos como docentes, como directivos académicos de universidades, instituciones de educación superior, con este desafío, y especialmente en nuestra función como docentes. Tenemos que ver cómo inspiramos a nuestros estudiantes a desarrollar una nueva cultura ciudadana, que comprendan los desafíos que la humanidad está confrontando,
que comprendan el hecho de que todos tenemos una responsabilidad colectiva, que no podemos, porque en Ciudad Kennedy o en cualquier localidad de Bogotá o de una comunidad rural por allá en el Chocó, lo que sea, esperar a que el gobierno nos solucione todos los problemas. La persona, el ciudadano, pues miremos a ver, callemos. Muy proactuante. ¿No? Y eso es la universidad la que puede inculcar ese proceso, y ahí los docentes juegan un papel muy importante, y el desafío nuestro es cómo motivamos a nuestros estudiantes, no solamente en el aula, sino en procesos que tienen que ver con semilleros, no solamente semilleros de investigación, sino actividades extracurriculares, toda la parte de educación no formal que acompaña la educación formal en las instituciones de educación superior. Para mí eso es crítico. En segundo lugar, el tema de fortalecer los vínculos con los actores sociales con los cuales tenemos que construir esa sociedad. Si creemos que la universidad lo va a hacer desde la academia, estamos locos. No, tenemos que trabajar con actores sociales, y eso también es parte de la enseñanza que tenemos que transmitirles a nuestros estudiantes. Todos los actores sociales están represando. El sector empresarial está representando cuál es el papel de la empresa en la sociedad. Y hay el grupo de los líderes más fuertes empresariales del mundo, que es el Business Roundtable de Estados Unidos, que acaba de sacar un comunicado sobre la forma como ellos visualizan el papel de la empresa en la sociedad del conocimiento, en la sociedad actual. Dicen, no puede ser ya una empresa para producir ganancias para los accionistas. Ese no es el papel de la empresa. Entonces, fíjense que las grandes instituciones, la universidad, la empresa, el de Estado, están repensando su papel. Y yo creo que ahí tenemos que comenzar a educar a nuestros estudiantes en esa dirección. Y por último, sí tenemos que meternos a fondo a dominar esas nuevas tecnologías que tenemos en nuestras manos, no necesariamente para meternos en programas totalmente de educación virtual, pero sí hay mucha capacidad, siendo muy innovadores, de hacer B-Learning, de mezclar presencialidad y virtualidad. Yo creo que ahí podemos sacar mucha posibilidad de sacar esta sociedad y las universidades nuestras adelante. Muchas gracias, Carlos. No, muchas gracias, doctor Fernando. Muchas gracias, doctora Nancy. Doctor Luis Eduardo, ¿aún tienes conectividad? Él me envió su comentario, su conclusión. Si quieren, la transcribo. No, dale. Instituciones de educación superior. Dice que las instituciones de educación superior son muy inteligentes. No son ricas. No son ricas, no tienen plata en abundancia, pero sí son muy inteligentes y deben reconocer el talento humano, que es su gran patrimonio. Y esa inteligencia con esos profesores la debe utilizar para escuchar bien esta realidad. Esa inteligencia con esos profesores la deben utilizar bien para generar en esta realidad, analizarla y dar respuesta. Falta la plata, pero no vayan a dar respuestas desesperadas. Falta la plata, pero no vayan a dar respuestas ni generar medidas desesperadas a esta pandemia. Analizar bien la situación, hacer planes de acción adecuados para ello. Seguramente todos vamos a salir bien librados. Lo de la plata lo resolvemos después. Muchas gracias por su atención y que ojalá puedan escuchar su mensaje. Que muchas gracias. Pues, doctor Luis, sí hemos escuchado su mensaje, muchas gracias. De nuevo, entonces, doctora Elizabeth, muchas gracias. Doctor Luis Eduardo, muchas gracias. Doctora Nancy, muchas gracias. Doctor Fernando, muchas gracias. Son ustedes muy amables y generosos al querer compartir con nosotros el día de hoy. A quienes nos escucharon y estuvieron durante todo esta panel, un agradecimiento muy especial a todas y todos, a mis colegas y amigos de la Facultad de Ciencias de la Educación. Nuevamente, muchas gracias por acompañarnos. A los maestros y maestras del doctorado en Educación y Sociedad también muchas gracias. Hasta pronto para todas y todos. Hasta una próxima oportunidad. Que pasen una feliz noche y gracias, gracias. Chao. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Carlos. Con mucho gusto. Gracias a ti. Muchas gracias.